Amigo, ya llegamos a 100 visitas en el último video, muchísimas gracias, boludo, podemos seguir con esta racha, mirá, boludo. Estos son todos los videos que hice desde que volví a YouTube. Este tiene 1000, este 200, 700, 1000, casi 200, casi 300, 100. Encima a este le costó un montón al último, boludo, no sé por qué tuvo tan pocas visitas al principio. Pero bueno, gracias, igual tírense ese like, suscríbanse, por favor, y dale que sigamos con esta racha en este video, por favor. Amigo, hoy vamos a estar mirando el diario de Greg, tiene al protagonista más mala gente, amigo. Este es un peliculón. Pero nada, la cuestión es que la peli está buena, boludo, y la verdad que me da un poco de nostalgia de esas épocas que fueron hace un par de años, ni siquiera ni siquiera que fue hace 10 años. Sí, me encanta porque son 3 pelis y yo vi la uno, la 2, la tercera la vi un cuarto y me recolgué desde 2021, boludo, hasta ahora, y no la vi más. El diario de Greg, o el personaje más sociópata de la historia del cine. El diario de Greg es una película del año 2010 dirigida por un tal Thor Freudenthal. Pero no nos importa tanto él, porque no dirigió ni la segunda ni la tercera, que son las mejores, sino que No, en serio, no dirigió ni siquiera una de las 2 secuelas, boludo. nos importa más su creador original, Jeff Kinney. Porque sí, el diario de Greg comenzó como una serie de libros sobre un pibe llamado Greg que escribe en un diario las cosas que le pasan en su día a día. El libro fue un éxito desde que salió y yo recuerdo Amigo, el meme, el meme. Uy, a ver, el diario las cosas que le pasan en muteé su sin día a querer. día. El libro fue un éxito Mirá, boludo, el meme, literal. desde que salió y yo recuerdo haber leído hasta el octavo, creo que me salté el 7 pero ya no me acuerdo. No, ¿cuántos libros son? 8. ¿Cuánto dijo? Pará. El libro como una serie de libros sobre un pibe llamado Greg que escribe en un diario las cosas que le pasan en su día a día. El libro fue un éxito desde que salió y yo recuerdo haber leído hasta el octavo, creo Igual los libros también, bueno, justamente también me prestó el primer libro de todos para leer y estaba bastante bueno. que me salté el 7 pero ya no me acuerdo. Y están todos bastante bien, pero a día de hoy hay 21 libros. 21. Es imposible que hayamos 21. tenido la calidad por tantos libros. No envejece más el pibito. A día de Literal, amigo. Tenía anécdotas de 40 años, o sea, 40 años de anécdotas en la niñez, ¿viste? Tipo, cuánta cosa quería vivir. hoy existen varias películas del diario de Greg. Está la trilogía original, que es la única existente y el resto podrían desaparecer de la faz de la Tierra. Está ese horrible reboot que intentaron hacer con otros actores que ya con solo ver al cast, saber cómo les pasó menos la historia, menos mal. Pero menos mal que no la he visto porque ya sé que voy a terminar sufriendo. Y a Ah, bueno, no la vio nadie, boludo. Disney también le pintó últimamente hacer adaptaciones animadas de los libros, que tampoco les estuvieron yendo muy bien, pero no tengo tanta idea de cómo son. La primera película del diario de Greg adapta el primer libro de la serie, con alguna que otra diferencia en alguna cosa. Ahí paro de pausar, amigo, pero me acuerdo que justamente en 2021 cuando la profe me da esta tarea de ver las pelis, de leer el libro, todo eso, justo estaba por salir la versión animada, que la primer peli que empezaron a adaptar, y esa tampoco la vi, amigo. Pero amigo, qué paja, no se pudo reinventar más, boludo, el diario de Greg, no, le fue mal en todo. Pero en general se mantiene fiel al material original. Creo que es la película más floja de la trilogía, sin sacarle ningún tipo de mérito, pero como que no puedo hablar de la segunda directo sin pasar por la primera, ¿no? Antes de comenzar, no olviden suscribirse, darle like al video y activar la campanita para no perderse cuando subo uno nuevo. También acuérdense que tengo un Instagram donde aviso cuando subo video y un Letterboxd donde pueden ver qué tan gordo cine soy. Arrancamos. La película comienza con la tapa de un diario, el diario de Greg, marcando el mes de septiembre. Roderick, el hermano de Greg, y despertar sexual para toda una generación de mujeres, despierta a Greg, este nene, diciéndole que va a llegar tarde a su primer día de middle school. Que middle school en Estados Unidos, según tengo entendido, va de sexto a octavo. No, amigo, yo nunca entendí esas cosas raras de la escuela allá en Estados Unidos. Es como, no sé cómo es, jardín, primaria, preparatoria, creo que es tipo lo que sería para nosotros la secundaria, pero no, middle school creo que es eso, claro, que sería de sexto a octavo o de séptimo a noveno para nosotros en Capital por lo menos. Amigo, es rarísimo. Y después recién ahí vas a la, no sé si van a la secundaria, porque existe la secundaria ya, ¿no? Porque no sé si van directo a la universidad y a eso le llaman educación, no sé, amigo, chau. Latinoamericanos es como que primaria termina en quinto y después tiene una etapa que pasa por sexto, primero de secundaria y segundo de secundaria. Después ya vendría la high school que comenzaría en nuestro tercero de secundaria y termina en sexto. Es como que arrancan el liceo un año antes, por así decirlo. No, me encanta porque me podría haber ahorrado toda mi explicación. Igual más o menos estuvo ahí acertada. ¿En qué estaba? Greg, que es re chiquito y tierno, pero no se dejen engañar, es un ser perverso, se apura mientras apronta para la escuela. No, literal, amigo, este chico es muy, pero muy odiable, amigo. Medio en calzones y con la remera en la cabeza, se tira cereal en la boca, se llena la cara de leche. Esto es bastante raro. Literal. Y se mete azúcar en la boca, como para endulzar, ¿no? Mientras se lava Literal. Yo nunca entendí eso, boludo. Tenía todos los cereales, toda la leche y todo y se tiraba azúcar, tipo, para complementar al quilombo, boludo.
a los dientes y se ata a los campeones, se le cae una silla, Los campeones. Amigo, en serio es uruguayo este chabón, amigo, lo banco. haciendo que entre el padre de la familia y Chad de los Chads, Frank, que es interpretado por Steve Zahn. Qué tipazo. Cada vez que lo veo en una peli me pone de buen humor. Frank le dice a Greg que la escuela arranca la semana próxima y que son las 4 de la mañana. Ah, pero era un estúpido, Greg, boludo. Estaba re perdido. Greg les dice a su padre que fue culpa de Roderick. Obviamente Roderick, completamente mastermind, se hace el dormido. Después de los créditos tenemos a Greg hablando a cámara. Tranqui que esto no va a pasar mucho. Igual sí vamos a tener narración porque bueno, la película se llama El diario de Greg. No, la vida de Greg. Ahí lo dice clarito, el diario de Greg, tipo. Amigo, esas traducciones que nada que ver con lo que dice en serio. Porque acá dice Diary of a Wimpy Kid, tipo el diario de un chico débil, boludo. Y encima lo traducen como el diario de un chico en apuro, tipo 300 doblajes. Acá aprendemos que el diario se lo compró su mamá para que escriba sus pensamientos y que Greg accedió porque cuando sea famoso va a tener cosas más importantes ¿Hasta dónde se iba para atrás? que hacer que hablar sobre su vida. ¿Qué tipo narcisista? Greg nos dice Opa, que no escuché nada. aprendemos que el diario se lo compró su mamá para que escriba sus pensamientos y que Greg accedió porque cuando sea famoso va a tener cosas más importantes que hacer que hablar sobre su vida. ¿Qué tipo narcisista? Greg nos dice Literal. Encima me encanta porque nunca aclara tipo cómo quiere ser famoso Greg. que él está pronto para la middle school, pero no piensa lo mismo de su mejor amigo Rowley, que es este tipazo. Who wants to see a movie about a kid who stuck in middle school with a bunch of morons? Un montón de bananas. No, la concha de tu madre. Greg se despierta para su primer día de escuela, pero antes se fija en la ventana que sea de día, por las dudas. Roderick lo hace oler su sobaco y le dice que para sobrevivir en middle No, school, qué asco, amigo, qué asco. nunca mejor dicho, en Disparos Unidos, no debe hacer nada, absolutamente nada, ni siquiera juntarse con Rowley. Roderick y Greg son re haters de Rowley, pero es más bueno el pibe, no nació para Encima después tenía un desarrollo de personaje, Rowley, boludo. Greg se sienta a desayunar mientras su hermano chico, Manny, desayuna sentado en la pelela. ¿Por qué Manny sigue La pelela. Ay, qué buena palabra. haciendo pis en la pelela? Porque Greg lo traumó diciéndole que en el water hay un monstruo que se lo puede comer. Greg En el water, amigo. En el water, amigo. Nunca escuché a nadie decirle así al inodoro. entra a la escuela y vemos que es todo un quilombo. Para que ahora me dio curiosidad algo, boludo. A ver, Google. ¿Cómo le dicen al inodoro en Uruguay? El water, amigo, no sabía esto. En Uruguay la forma más común, coloquial y extendida de decirle al inodoro es water. Nada, amigo, ¿cómo amo Uruguay, boludo? Saludos a Uruguay. Lo peor es que parece exagerado, pero seguro que es así en la vida real. Greg va caminando mientras nos cuenta por qué la secundaria le parece una pésima idea y la mayoría de sus inseguridades vienen porque todavía no pegó el estirón, mientras muchos otros sí. Igual está Ravi de Jesse, que es el más petizo de Era re chiquito, boludo. A ver, este tiene que estar en jardín de infantes, boludo. ¿Por qué lo ponen en la secundaria? todos, entonces Greg se salva del bullying. Este colorado lo saluda a Greg y Greg lo ignora. Es un sorete, es la única persona en toda la película que te saluda de forma amistosa, aparte de Rowley, y vos lo tratás mal. Igual, amigo, el chabón será muy gil, todo lo que quieras, pero yo siempre me identifiqué con él en esa parte, amigo, porque vos pensás que justamente en esa parte de la peli habla de cómo están todos recambiados por la pubertad, no sé qué. Primero eso, tipo que todos, hay gente que queda irreconocible de séptimo grado a primer año de secundaria. Y segundo, amigo, a mí me pasó una vuelta algo parecido, que es que estaba caminando, paseando a mi perro acá a la vuelta de mi casa, y de la nada viene un chabón y me dice, Nico, ¿qué haces? ¿Todo tranqui? Y yo dije, amigo, me conoce en serio, porque me acaba de decir el nombre, y le digo, sí, todo bien, vos, todo tranqui, amigo, ¿qué onda? ¿Ya volviste al colegio? No sé qué. Y amigo, yo no sabía quién era, no sabía quién era. Lo peor es que me sonaba un poquito y sabía que era alguien del colegio, pero no sabía quién era. Tipo, creo que no habíamos compartido palabra, nada, tipo, nunca habíamos hablado todavía hasta ese momento. Que hoy en día lo conozco al pibe, amigo, tipo, no hablamos nunca, pero lo terminé conociendo, tipo, nos reubicamos ahora, a diferencia de ese momento. If you're as discriminating as I am, ¿Cómo? Greg cancelado. Rowley llega Yo era discriminado, amigo, qué carajo. vestido con este poncho. ¿dónde está la biblioteca? Tipazo. Dice que volvió de Guatemala, pero Greg lo mira como si estuviera suicidándose socialmente. Déjalo ser al pibe. Mientras aprendan para gimnasia, vemos a él crear una escala de popularidad donde Rowley está en el puesto 154 y él en el... Amigo, no vamos a mentirnos. Tipo, obviamente tampoco al punto de decir quiero ser el popular de la escuela, tipo, re fantasioso eso. Pero ¿quién nunca se puso a pensar en este tipo de listas imaginarias alguna vez? Tipo, que habrá un ranking de los chicos más lindos del curso y en qué estaré yo. Habrá el ranking de los más petes, en qué puesto estaré yo. Tipo, a mí es la típica y no me lo va a negar nadie. 19. Esto es una sutil referencia a que Greg se adora un poco demasiado a sí mismo y es incapaz de ver sus propios defectos. Acá también se introduce a Fregley, este colorado que
Este es cualquier cosa este personaje. Tremendo rarito. Una banda de personajes había en la peli. El teacher de educación física, que es como un Ryan Gosling gordo, separa el piberío en dos equipos. Uno con remera y otro sin remera, porque chaleco de color no había. Y van a jugar a un juego llamado Gladiador. Obviamente los pibitos desarrollados tienen que perseguir a los no desarrollados. Greg y Rowley escapan de los otros pibes mientras Ravi corre con la bandera del otro equipo. Pobre Ravi, murió a los 5 minutos de película. Greg y Rowley llegan hasta atrás de unas gradas. Y acá aparece Angie. Si leíste los libros, cuando viste esta peli por primera vez, seguro te preguntaste, ¿quién chota es Angie? Porque nunca aparece en ninguno. Aparte la interpreta Chloe Grace Moretz, que seguro es la actriz más famosa entre todos los nenes ¿Qué era esa foto perturbadora? No sé. de la peli. Bueno, Angie se introduce como una pibita pretenciosa de séptimo, o sea, un año mayor que los pibes, que está en contra del sistema educativo y decide saltearse educación física escondiéndose en las gradas para leer. Rowley se jotea con Angie, pero a Greg no le cae bien, porque obviamente Greg es incapaz de ver más allá de la superficie de las personas. Entonces, en vez de decir, mirá qué tipa interesante lo que plantea, lo único que ve es, qué tipa rara, si quiero hacer farándula, no puedo andar con esta. Al final Greg es parte de lo que está mal en el sistema educativo. Greg y Rowley De la nada una re crítica social. se van de las gradas y descubren una feta de queso mohoso en el suelo. Greg lo está por tocar, pero Ravi, que revivió de la muerte, le dice que no lo haga. Me da mucha gracia el acento que tiene Ravi en la película. Seguro lo eligieron para que haga el estereotipo A más ver. serio posible. Aparte el personaje se llama Pero mostrame el coso, boludo, el acento. Chirag Gupta. Chirag Gupta. Es el nombre más indio que escuché en mi vida. ¿Cómo Pará, bien, igual es verdad. no cancelaron a Jeff Kinney por xenófobo? No sé. Ravi cuenta la historia del queso, que se fue pudriendo hasta que un niño lo tocó y arrancó la maldición del queso, que se pasa tocando a otra persona, hasta que se lo dieron a un alemán de intercambio que no entendía nada y cuando volvió a su país se llevó la maldición con él. Greg y Rowley intentan comer en la cafetería, pero todos son re soretes y nadie los deja sentarse. Eso está re mal, pero a Greg y a Rowley les falta plantarse un poco y sentarse igual, onda, ¿qué le van a hacer? ¿Decirles que no lo hagan? Bueno, los muchachos terminan comiendo abajo de la basura con Fregley. Cuando termina el día, Rowley le hace la pregunta prohibida. You wanna come over and play? El resto de pibes Te garcho. se burlan de ellos por haber dicho jugar y Greg, en vez de pensar que el problema son los otros pelotudos que están celosos, piensa que el problema Bueno, tanto se iba a tallar el chamo. es Rowley. ¿Qué tipo banana? Creo que es medio obvio a esta altura, pero la película tiene el foco en la amistad entre Greg y Rowley y cómo Greg tiene que aprender a ser un mejor amigo, porque se va a mandar varias cagadas. Y es que cada película toma un tema distinto. La primera es sobre ser un buen amigo, la segunda se centra en el vínculo de hermanos de Greg y Roderick y la tercera es sobre el vínculo Amigo, después, encima ya salió el video de la 2, así que después seguro lo esté viendo también. padre e hijo entre Greg Pero me y parió. Frank. Greg llega a su casa justo al mismo tiempo que Roderick con su banda y me da gracia que usan el humo del caño de escape para que parezca que ese humo es de porro, pero como es una peli para niños no lo podían hacer directamente. Como Literal, amigo, la cantidad de pelis que hicieron eso. cuando en Scooby-Doo sale humo de la máquina del misterio y es porque Shaggy y Scooby están cocinando. Guiño, guiño. Greg y Rowley se meten al cuarto de Roderick. I didn't know Roger was into motorcycles. El mejor chiste de la peli. Greg encuentra al viejo Era una mierda la peli. anuario de Roderick. Otra cosa que solo tienen los yankees. El anuario es básicamente un libro que tiene fotos de los alumnos. A Greg se le ocurre que para destacar tienen que aplicar alguna de Bueno, la cantidad de estereotipos yankee de esta peli es asombrosa. las categorías de los favoritos de la clase. Roderick persigue a Greg por haber entrado a su cuarto y Rowley, el mejor amigo, hace tiempo para que Greg pueda escapar. No te aprecian lo suficiente. Roderick se queda esperando afuera del cuarto de Greg y a Greg le dan ganas de hacer pis. Pasa el tiempo y cada vez le dan más ganas, pero los campeones de Roderick siguen Los campeones, los campeones. con una armadura improvisada y se da cuenta que Roderick dejó los campeones para hacer como si siguiera ahí. ¡Genio! Pero la Todos puta que me podemos- parió. Greg corre al baño y saca a Manny del water. Cuando está haciendo pis, Roderick lo asusta saliendo de la ducha y Greg lo mea. No es joda. Lo mea. Mientras los muchachos miran las actividades extracurriculares, aparece Patty Farrell, quien la tiene agarrada con Greg porque Greg se burlaba de ella cuando eran chicos. Posta, Greg es el más mala gente de la película. Aparece Angie y le dice a Greg que debería unirse al diario, que es la voz del pueblo que se burla del pueblo porque son todos bananas. Greg le dice que Se me encanta, la rubia esa es el Che Guevara un poco más. no, porque va a aparecer seguido en el diario. You're the people. Got it. Greg y Rowley se terminan anotando a lucha, pero claramente es distinto a la lucha libre que ellos miran por la tele. El Ryan Gosling gordo divide a los pibes en categorías y Greg queda en la de peso más liviano junto a Fregley. Fregley Peso pluma, toma a boludo. Greg y le gana todos los encuentros. Greg se pone a comer abundante para intentar subir de peso. A Frank le gusta que Greg se está anotando en una actividad y le dijo que le puede regalar un equipo completo de pesas para que quede enorme. Greg se ilusiona, pero como tiene la cabeza consumida por TikTok, se la baja que demore 3 meses en quedar grande. No es nada 3 meses, amigo. En la película pasa un año entero. Literal, 3 meses para ponerte en forma no es nada, boludo. Igual me parece tierno que Frank siempre le apoya a Greg a pesar de que Greg... Igual capaz es lo más normal y yo por paja, ¿no? Pero para mí no es nada de tiempo 3 meses, boludo. Para mí es tipo se hace, si vos querés el cuerpo ideal,
lo conseguís. Es una decepción constante. Greg se pone peso en las piernas para subir de categoría y le toca pelear contra Patty porque sus padres amenazaron con demandar a la escuela si no la dejaban entrar. Cuestión que Patty también lo doma a Greg y Angie le saca una foto para el diario. Completamente meado. A Greg se le ocurre quedar en la categoría de mejor vestido, así que se pone camisa y corbata para caer a clase. El tema es que Rowley fue vestido igual para machear y esto hace que los dos parezcan testigos de Jehová. Greg se decepciona con Rowley, Caían de testigo de Jehová a la escuela, boludo, no les cabía una. pero no lo quiere abandonar porque cree que Rowley no puede sobrevivir sin él. Obviamente vamos a descubrir que es al revés. Así que se le ocurre hacerle un glow up. Le separa la ropa que está de menos, lo hace No, mira esa remera, es al mira. revés. Así que se le ocurre hacerle un glow up. Le separa la Básquetbol. ¿Por qué? Tipo, porque eran dos gatos jugando básquetbol y decía básquetbol. Tipo, re tierna todo, pero re random, boludo. ropa que está de menos, lo hace usar la mochila con una Uy. sola tira y le pinta la bici rosada de color negro. Rowley llega con su nuevo look y la verdad que tiene mucho más flow que Greg. Los muchachos se preparan para Halloween. Greg se disfraza de pirata y Rowley se disfraza de caballero cuidacoches. Vemos que quieren pasar hasta el lado norte de la ciudad, que es donde hay gente con plata y por tanto es donde les van a dar más caramelos. Peñarol, inteligencia. Roderick llega con el iluminador en los ojos. My mom doesn't let me play with makeup anymore. Rowley es el personaje más gracioso de la película. Roderick les cuenta a Greg y a Rowley que no deben pasar por el bosque satánico, que hace muchos años unos niños fueron a pedir caramelos a la casa que había ahí, pero vivían adoradores del diablo que los cocinaron y se los comieron. Pero como se olvidaron de apagar el horno, todos se quemaron vivos, y se dice que los fantasmas de los adoradores todavía habitan el bosque. Más o menos lo que podría pasar en la casa de este señor. Frank ve a Roderick con delineador y se asusta porque pintarse es de trolo. Frank va a cuidar la casa por si alguien intenta vandalizarla. Nos muestran un flashback del Halloween pasado donde sin querer mojó a una doña y a su nieta. Los muchachos van levantando caramelos por el pueblo. A mí... Halloween pasado No, donde pará. sin querer mojó a una doña y a su nieta. Los muchachos Mira, toda mi vida quise probar estos cosas. Encima deben ser unas gomitas re de foul, pero... Amigo, esto lo ves todo... Lo vi toda mi vida, boludo. Lo vi en el Cuphead, lo vi en Hora de Aventura. Amigo, por favor, necesito conseguir esos. levantando caramelos por el pueblo, Uy, pero pasan unos casi bardeo. adolescentes que los mojan con manguera. Greg, que para quererse tanto a sí mismo, la verdad que tiene el IQ de un maní, les grita que vio la matrícula y que va a llamar a la policía. Amigo, podía llamar a la policía sin decirles. Los adolescentes claramente salen a perseguir a los nenes y se logran esconder en la casa de la abuela de Greg, que no está porque tenía noche de bingo. Todo sale bien hasta que Rowley le dice a los bullies que no hay nadie en la casa. Yo no sé si de repente estos dos se pegaron en la cabeza o qué, pero se mandan una cagada atrás de otra. She thinks you're bad influence. She's right. Pobre Rowley, conseguiste otros amigos. Cuestión que los muchachos se Valorate, Raúl, valorate. equipan con un soplahojas y esta cosa que no sé bien para qué sirve y ahuyentan a los bullies. Pero a Greg se le descontrola el coso ese y le raya la camioneta a los bullies. Me están re llamando. Dejaron toda la casa abierta a la abuela. Menos mal que es un pueblo relativamente seguro porque si fuera acá, lo único que le quedaría a la abuela es la puerta. No, le chupamos vos todo. Le dejaba la puerta abierta. Termina metiendo en el bosque y los bullies no se animan a entrar, así que se salvan. Greg y Rowley escuchan risas en el bosque y ven una sombra toda satánica Recagones. y se van corriendo. Pero al final era Fregley disfrazado de unicornio. Por suerte logran llegar a la casa de Greg con los caramelos sanos y salvos. ¿Pero se acuerdan lo que dije antes? Frank va a cuidar la casa por si alguien intenta vandalizarla. Bueno, Frank empapa a los chicos pensando que eran adolescentes con ganas de vandalizarle la casa. En la escuela anuncian que hay puestos para la patrulla de seguridad, que no sé si esto existe en la vida real, pero básicamente hacen tareas tipo llevar a los niños chicos a sus casas y qué sé yo. Es como si fueran actividades de servicio. El tema es que se visten cortemilicos. A Greg le emociona Re rebuscado, amigo. Esto no sé si existe ni en Estados Unidos. a esto porque siempre fue fan de tener un estado militarizado, así que se une a la patrulla junto a Rowley. Angie aparece para mear a Greg porque rechazó unirse al diario pero aceptó meterse a la patrulla de seguridad. Y Angie, creo que entre una cosa y otra hay dos extremos políticos claramente definidos. Greg y Rowley llevan a unos nenes a sus casas y pasan los bullies de la camioneta, entonces se camuflan con los nenes. Llegan Amigo, re política esta peli. las vacaciones de invierno y Rowley está todo chocho por sus regalos, pero Greg se queja de que el padre le regaló un juego de pesas. You know how many video games I could have gotten instead? ¿Sos un malagradecido? Greg hace que Rowley se suba a un triciclo para tirarle una pelota de fútbol americano. Yo no sé cuál es el propósito exacto de este juego, pegarle a Rowley o que Rowley esquive. Es muy peligroso. Cuestión que la pelota pega en la rueda del triciclo haciendo que Rowley salga volando y se quiebre el brazo. Cuando Greg mire Los Soprano y llega el momento en que Tony se da cuenta que sus acciones malas no tienen consecuencias, me parece que no va a haber vuelta atrás. A Rowley le sale Literal, boludo, literal. algo positivo del golpe porque las minitas se le acercan para preguntarle qué le pasó. Greg, como es un envidioso y necesitaba atención, le dice a las minitas que él fue el que se lo quebró, pero obviamente las minitas le dicen que es un sorete. El yeso le vino tan bien a Rowley que consiguió sentarse en una mesa en la Era un fenómeno contando chistes, Raúl. cafetería rodeado de sus compañeritas. ¡Genio! Greg se queja Ah, es un puto chat. porque en teoría él fue el que le hizo eso a Rowley, por ende él debería llevarse parte del mérito. Qué tipo odioso, por favor. A Greg se le ocurre que si puede fingir una lesión, entonces capaz atrae atención de las minas. Entonces, en vez de quebrarse el brazo para ponerse un yeso, se lo envuelve con gasas y finge tener una infección. Pero claro, No, no es un tarado, es un tarado.
del yeso es que lo podés firmar. Para la gasa, Greg tiene una hoja de papel para que firme. No es lo mismo, bro. Greg ve que Rowley se está haciendo un nuevo amigo y se pone... Qué flashado. ¿Qué tipo tóxico? Gracias a Ravi, Greg se entera que el que hacía la tira cómica del diario escolar está Qué feo enfermo. acá. Y en vez de simpatizar con un compañero enfermo, Greg lo ve como una oportunidad para ser popular. Como a Greg no se le cae una idea, invita a Rowley para hacer un cómic juntos. Y acá Rowley crea la obra maestra del cómic Zooey Mama. Zooey Mama. La verdad que Rowley, para tener 11-12 años, tuvo una gran idea, porque puede hacer el chiste que quiera y siempre el remate va a ser Zooey Mama. Así lo... Literal, amigo. Igual yo no lo vi en inglés, tipo sí, pero fue una sola vez. Ustedes piensan que esta peli por los memes, todo eso se puso de moda en estos años un poquito, porque había mucha gente que no la había visto. Yo la vi retarde, por ejemplo, y yo me acuerdo de Ay caray mamá, boludo. Ese también, lo tradujeron bien, Es como en Condorito con el plop, y si Condorito lo viene explotando hace 70 años, ¿por qué Rowley no podría hacerlo? El tema es que Greg es un ortiva y como no se le ocurrió a él, no le gusta. Aparte su cómic es medio malardo. Entonces Greg se enoja y lo echa a Rowley, quien se lleva su idea consigo. Rowley le dice a Greg que no puede acompañarlo a llevar a los nenes a sus casas porque está lloviendo y no pueden mojar el yeso. Lógico. Pero le presta a Greg su impermeable ya que este se lo olvidó. Mientras los está llevando, Greg ve una camioneta roja y pensando que son los bullies, esconde a todos los nenes en un pozo de construcción para esconderse. El tema es que no eran los bullies y una señora lo ve y piensa que es Rowley. Greg sale corriendo y abandona a los... Igual, amigo, la señora completamente cagada, boludo. Ni parecidos, boludo, Rowley y Greg. Los nenes ahí en el pozo. Supongo que el pozo representa la caída de Greg, porque no puede caer más bajo que esto. En la escuela anuncian que la nueva tira cómica del diario va a ser Zooey Mama de Rowley y todos se alegran, menos Greg, obvio. Angie lo felicita a Rowley diciendo que leyó todas las propuestas incluida la de Greg. La felicidad le dura poco a Rowley porque lo agarra el jefe de la patrulla y le cuenta lo que supuestamente hizo con los nenes, expulsándolo de la patrulla. I'm kicked off. I don't even know what he's talking about. ¿Te das cuenta que Greg no tiene un gramo de simpatía por Rowley? Menos mal que su mejor amigo, porque si fuera su enemigo, no sé, ya lo hubiese cagado a tiros. Greg habla con su mamá y sin ser específico le cuenta lo difícil de la situación en la que se encuentra. La madre le dice que tiene que confiar en su instinto para hacer lo correcto porque nuestras decisiones definen quiénes somos. A Greg esta lección de vida le sirve para Me justificar encanta la lección de vida más genérica de la historia, pero hasta eso le sirvió. maldad y dejar que Rowley asuma la culpa. Rowley, que obviamente no sabe que Greg es el villano en su vida, lo pone en el cómic de Zooey Mama. Es más bueno, justicia por Rowley. Greg se da cuenta que Rowley es amable, entonces le confiesa que él fue el que asustó a los nenes. El tema es que se lo confiesa de la forma menos sensible y arrepentida del mundo. La actuación de Rowley acá es increíble. Agarra y le da un golpe de realidad a Greg y encima nos da un meme histórico. You know what, Greg? Gregorio. You're not a good friend. You only care about yourself. You broke my hand and you didn't even seem sorry. Don't call me. Don't come by my house. Que Duque, Rowley, boludo. Bravo, Rowley, self-respect. Nada, amigo, ese amor propio, amigo, esa es la mejor enseñanza de la peli, boludo, el amor propio de cada uno en sus vínculos. Más 20. Se ponía re serio. Greg intenta hacer como si no pasara nada, pero claramente todavía no aprendió de sus acciones y Rowley no le da bola. Como si fuera poco, uno de los nenes le contó a sus padres lo que pasó realmente, entonces a Greg los expulsan Re tarde, amigo, tipo, lo podían hacer desde el principio eso. de la patrulla y a Rowley no solo lo meten de vuelta, sino que lo transforman en capitán. Hasta para ser facho te gana con amabilidad el Rowley. Greg se pone celoso de que Rowley se hizo un amigo nuevo con el cual se ve que la pasa mucho mejor, entonces para intentarlo poner celoso decide conseguirse un amigo nuevo. Y en vez de ir a buscar a Ravi, se le ocurre ir a la casa de Fregley. Greg se autoinvita para una pijamada y Fregley encuentra los caramelos de Greg y se los zampa a todos porque la madre no lo deja comer azúcar. Claramente esto No, ese nene es un personaje. le da un boost de hiperactividad, entonces se saca un moco y persigue a Greg con el moco por la casa. No, qué asco, amigo, menos mal que nunca me pasó una situación así, boludo, de tener un amigo, un amiguito rarito cuando era chiquito, todo bonito terminado, y que le pinte esa, no, amigo, es re cargoso. Que Greg se encierra en el baño. Datazo. Zachary Gordon, el actor de Greg, es mejor amigo en la vida real con el actor de Fregley. Ah, y mirá. otro datazo más que descubrí investigando, el actor de Rowley dio clases de actuación para personas No, amigo, re cambiado. con autismo. Ídolo, máster, máquina. Fin del datazo. Se hace de noche y Fregley le deja una nota a Greg disculpándose por perseguirlo con un moco y se lo deja en la hoja para que sepa que ya no va No, a ser perseguido. terrible El tema es que Greg troleada. agarra la hoja del lugar donde Fregley puso el moco. Qué asco, por Dios. El padre de Greg cae al rescate y Greg logra irse de lo de Fregley. A Greg se le ocurre audicionar para la obra de teatro de la escuela porque cree que si sale como más talentoso Mira cuántas cosas pasan en esta peli, Dios. Rowley lo va a querer de vuelta. Todos cantan bastante mal en la audición, pero Greg demuestra tener tremenda voz. Rip Bonnie Tail. A la teacher se le ocurre ponerlo a hacer de Dorothy en el Mago de Oz. El tema es que la conchuda de Patty Farrell amenaza a la profesora porque su madre es presidenta de la Asociación de Padres y Maestros. Entonces el papel se lo dan a Patty. Si no existiera Greg, el personaje más forro sería sin duda ella. A Greg le ofrecen el papel de árbol, pero no le convence hasta que el pana de Ravi le dice que siendo árbol le puede tirar manzanas a Patty. Llega la obra y a Ravi lo ponen a hacer de Toto, el perro de Dorothy. Es porque es marrón. Toto.
Pará, no lo había pensado así. Greg entra en escena con los otros árboles y cantan, pero Roderick empieza a filmar la obra. Entonces Greg deja de cantar. Los otros árboles dejan de cantar también y Patty amenaza a Greg para que cante porque si no lo va a reventar a piñazos. Otra vez. Entonces arranca una guerra de tirarse manzanas de plástico, cagando la obra y el telón cierra con Patty tacleando a Greg. Cine. La madre de Greg está enojada con él por haber cagado todo, pero Frank, demostrando que es un padre increíble, le dice que Patty se lo merecía. No te aprecian lo suficiente, Frank. Roderick le da a Susan la invitación para un baile de hijos y madres que organiza la escuela. Greg se requema, entonces agarra la revista de Roderick y le pone un chocolate en la mochila diciéndole a Manny que no se lo puede comer. Entonces Manny, obviamente, se come el chocolate y Susan lo encuentra con la revista. Susan cae al ensayo de Roderick y lo confronta por la revista. Me encanta siempre la misma revista de la chabona en la moto, boludo. No tenía otra. Come el chocolate y Susan lo encuentra con la revista. Susan cae al ensayo de Roderick y lo confronta por la revista, entonces lo castiga por 4 semanas y le saca las llaves de la camioneta. Greg se pone full contento y le dan ganas de avisarle a Rowley, pero obviamente sigue peleado con él, entonces no puede hacerlo. No, amigo, la peor. Su mamá caen al baile de hijos y madres, y Susan se da cuenta de que Greg está triste por Rowley, entonces lo anima a hablar con él para arreglar las cosas. El tema es que cuando quiere hacerlo, el sorete del nuevo amigo de Rowley lo toxiquea todo. Igual esta secuencia nos da un momentazo que es Rowley y su mamá bailando Intergalactic de los Beastie Boys. Mirá que Greg se burla mucho de Rowley, pero alto gusto musical, amigo. En el patio de la escuela, Como Rowley le emotea. pide a Greg un juego que se dejó en su casa y que quiere que le devuelva. Greg no se lo quiere devolver y arrancan a discutir. Entonces Patty le da manija a Rowley. Re gil, boludo. Por ahí no se lo quería devolver. Encima quería solucionar las cosas, el chabón no podía hacer eso. Greg y Rowley intentan pelear, pero no tienen idea de cómo hacerlo, y los bullies de la camioneta terminan cayendo y encontrando a los pibes. Todos salen corriendo dejando solos a Greg y a Rowley. Los bullies ven el queso podrido en el suelo y obligan a Rowley a bajarse los pantalones. ¿Qué? No, amigo, pará. Estamos re de sorpresa. Obligan a Rowley a comer un pedazo del queso. Qué asco, amigo. No, Cuando le toca a Greg, justo llega el Ryan Gosling gordo a salvar el día y los bullies escapan. El resto de los chicos vuelven al patio y ven el queso mordido y a Rowley con cara de asco. Pero antes de que Patty pueda acusar a Rowley de haber comido el queso, Greg dice que él lo comió, tomando la Vamos, Greg, vamos. Una buena. por Rowley. Greg da un discurso sobre lo pelotudos que son todos por preocuparse por el estatus social cuando nada de eso importa. Obviamente todos tienen el cerebro del tamaño de una arveja, Ese video me encanta. entonces salen corriendo porque Greg tiene la maldición del queso. Pero Rowley se vuelve a amigar con él y Angie reconoce que lo que hizo Greg tuvo valor. Y yo no sé si lo que hizo redime todas las acciones de mierda que tuvo en la peli, No, pero una buena, aunque sea. por lo menos es un comienzo. Así que Greg y Rowley se van abrazados. Termina el año escolar y Patty reparte los anuarios. Le dice a Angie que no sale mucho en el anuario y que se tendría que esforzar más. Pero Angie le dice que nada de eso va a importar más adelante cuando sean adultos. Patty se pasa esa reflexión por el orto y le da el anuario a Greg Dios mío, ¿qué es sin tocarlo eso? porque tiene la maldición. Pero abraza a Rowley, o sea que técnicamente ahora ella tiene la maldición. La película cierra con Greg hablando de que al final el primer año de middle school no estuvo tan mal y que consiguió salir como favorito de la clase en la categoría de mejores amigos junto con Rowley. Rowley entra y tira su catchphrase. Dilo tuyo, Bart. Zooey, mama. Qué grande, amigo. Más personajes como Rowley en la ficción, por favor. Termina esta peli. Es una película bastante corta con un montón de situaciones distintas. Amigo, bastante corta. Todas las cosas que contó, amigo, que la obra, que esto, que aquello, que la revista, que el brazo, que el cómic, que los nenes en el pozo, boludo, re turbio. Y no es para nada ambiciosa, sino que se centra en explorar la amistad entre Greg y Rowley, lo que la hace una buena película. Aparte, creo que lo que mejor Está buena la peli, qué sé yo. Ya después vamos a reaccionar a la segunda, que esa estaba piola.